¿cuáles fueron, para que pueda aportar a la audiencia y quienes estén empezando con un emprendimiento o estén pensando en dedicarse al fitness, cuáles fueron tus mayores dificultades cuando empezaste a emprender? Hombre, yo creo que las mayores dificultades que yo podría tener son las que nos conectan a todos. Por ejemplo, el miedo y la vergüenza a hacer un vídeo. Ujú. em, la falta de creer en uno mismo y de las capacidades propias. Pero es que yo siempre digo lo mismo, uno tiene que ser consciente de por dónde tiene que pasar y decidir. O sea, la pregunta es sí o no. Sí, pues ya está, pues para adelante. Yo tengo también muchos alumnos que me dicen que quieren subir vídeos a las redes sociales o que quieren abrir un proyecto y les digo, y me dicen, es que me da vergüenza. Y digo yo, "Pues, Te a mí jodes. no me da vergüenza, no te jode". Entonces, yo te diría miedo y vergüenza. Es que esas son un poco las que... Sobre todo porque, tío, es que, joder, es muy curioso, macho, pero es que ahora no tiene nada que ver con la tontería de hace 4 años, igualmente ha cambiado muchísimo. Yo antes me ponía delante de mis amigos a grabarme con el móvil a hacer una story y era... ¡fua! ¿Qué ¿Qué haces? Ja, haces? ja, ja, ja. Mirando a la cámara. Y ahora lo hace cualquiera, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver y solo han pasado 4 años, tío. Bueno, 5 ya. Es Totalmente, una locura, ¿eh? totalmente. Ujú. ¿Y cómo le dirías tú a una persona que afronte ese miedo? Porque al final el miedo, curiosamente, es el mecanismo de defensa de nuestro cerebro para no sufrir, no hacernos daño, no quemarnos, pero luego es la que nos paraliza para avanzar. Y yo me encuentro con muchas personas que quieren escalar su negocio en la academia, que quieren arrancar con la creación de contenido y demás, y lo que les paraliza o lo que les paraliza a invertir en ellos mismos es el miedo, Ujú. ¿no? Entonces, yo lo que siempre pienso es, intento pensar en ese remordimiento que va a perdurar mucho más que la acción per se y del error que hagas, ¿no? Porque Ujú. mismamente el error no deja de ser una victoria enmascarada, ¿no? Es decir, un pasito más cerca donde estás. Cada no te acerca más al siguiente Sí, sí sí, sí. y yo siempre lo he interiorizado porque cada vez que he afrontado el miedo me he dado cuenta en mi vida, emprendiendo, montando American Roller, invirtiendo en formaciones o en mentores o lo que sea, siempre he salido ganando y Ujú. siempre he salido con más experiencia, más conocimiento y lo que pasa es que mm, no, o sea, la gente piensa que alguien valiente no tiene miedo. Una persona valiente tiene miedo, pero la diferencia es que actúas con el miedo. Entonces, Estoy la de acuerdo. diferencia entre alguien que yo creo que tiene éxito o no en un emprendimiento es la gente que hace lo que tiene que hacer y no deja que le venza la emoción. Hmm. Eh, yo creo que hay una clave fundamental para vencer el miedo, que es que cuando uno tiene miedo también generalmente es por falta de conocimiento sobre un área o sobre una materia. Totalmente. Entonces, esto también pasa con el entrenamiento como tal. Cuando a alguien le da miedo o vergüenza ir al gimnasio es porque tampoco tiene conocimiento de cómo se hacen las cosas en el gimnasio. Entonces es un área totalmente desconocida para esa persona. Entonces, yo a una persona que quiere emprender o a una persona que quiere empezar a hacer las cosas bien en el gimnasio, le diría que tiene que pasar un examen mínimo de conocimiento sobre esa materia. Si te quieres dedicar a las redes, tienes que saber un poco más sobre redes. ¿Yo qué te recomiendo? Pues igual no, tu primer paso no es la acción, es la formación. Y una de las cosas buenas que tiene la formación es que se crean muchas sinergias con compañeros y al final se incentiva el hecho de que muchos empiecen a la vez, que a mí me pasa con el instituto de entrenadores que tengo, muchos empiezan a crear contenido, a la mayoría le da vergüenza, pero como se ven todos más o menos con el mismo punto, empiezan todos como en un equipo, cada uno con sus cuentas. Entonces, yo creo que ese aspecto colaborativo y de conocimiento marca la diferencia entre alguien que no tiene ni idea y que tiene miedo y alguien que, oye, pues ahora que sé un poco cómo van las cosas, voy para adelante, ¿sabes? Y pasa lo mismo con una persona, un asesorado, no me jodas. Un asesorado no puede no saber qué es un macronutriente, ¿sabes? Es que eso hay que Hay que enseñarlo, educar. hay que educar un poco, sí, sí, sí. Ahora que mencionas de las formaciones, ¿no? De que a veces la acción no debe ser lo primero, ahí coincido, porque en ocasiones cuando viene alguien pidiéndome información o yo estoy preguntando por qué no estás obteniendo resultados con tu negocio de asesorías online, es que llevo un año, es que llevo 2 años creando contenido, es que estoy estancado, es que nada me funciona. Claro, es que estás accionando esa información. ¿Cómo de importante ves tú que alguien que quiera vivir del entrenamiento online, de las redes sociales, haga una formación, una mentoría, contrate un mentor, un guía
que le lleve ese plan estratégico para así atajar ese camino, ¿no? ¿Cómo le haces ver a una persona que igual está perdida, que el hecho de, yo qué sé, invertir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros en algo que igual vaya a cortar esa franja y que la haga que en vez de en un año lo pueda conseguir en 2 meses o en vez de en 4 años en uno, que sea más rentable o no, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es necesario o de forma autodidacta simplemente tirando reels uno a base de pico y pala puede conseguir evolucionar? Lo veo obligatorio. Lo veo obligatorio. Porque uno a base de subir reels sí que puede conseguir mucho alcance. La cosa es cómo lo monetizas. Que de hecho, eso para la gente que esté por aquí viéndonos, yo que conecto con muchos compañeros del sector, creadores de contenido, muchos tienen miles de seguidores que no tienen ni pajolera idea de cómo monetizarlos. Y no pasa nada, es normal. Y se encuentran en la tesitura de llegar a cifras muy altas de reproducciones sin tener ni idea de qué hacer a raíz de ahí, la conversión. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, yo creo que hay que ser más conscientes de lo que hacen los que están, como yo esto lo veo como una liga de primera división, por así decirlo. Es decir, llegan los que llegan y viven de esto los que viven de esto. En este caso hablo del fitness, ¿vale? Y, y dentro de esta liga hay mucha gente que ha invertido muchos miles de euros en mentores y otros tantos han tenido, y yo también lo he hecho, han tenido la visión de no tengo mucho dinero en que alguien me mentorice, por lo que yo le voy a dar un porcentaje de mi proyecto a mi mentor. Y eso también se hace mucho, así que bueno, ahí se da ese pequeño tip para la gente que no tenga eh, dinero o cash flow para darle a un mentor, que eso se hace y yo lo he hecho y se invierten miles de euros, pero es que es la realidad. Si quieres ser de los mejores y estar en esa paleta de gente que vive de esto, tienes que estar mentorizado por alguien, sobre todo porque, mira, fíjate, yo sí te digo que una persona igual puede llegar a vivir de esto sin tener un mentor, me lo podría creer, pero lo que sí que te digo es que con un mentor reduces en por 7 el tiempo al que llegas a ese destino. Yo Ujú. lo veo obligatorio, lo digo totalmente de verdad, porque es que encima yo lo he hecho, ¿sabes? Claro, Bueno, tú también lo haces, o sea claro, que es totalmente. necesario, tío. Yo creo que no es casualidad que, a ver, al final siempre hay gente que está muy por encima nuestra, ¿no? Pero, joder, nos hemos labrado un hueco en la comunidad fitness, en el sector, y coincidimos que somos dos personas que invertimos mucho en formación. Tú precisamente, Raúl, por ejemplo, ¿consideras que has invertido mucho o si quieres, por ejemplo, estimar una cifra de lo que has invertido tú en formación, ya sean cursos, foros, 250 libros al año? O sea, si pones ahora mismo aquí delante lo que has gastado en 2024 en formación, bueno, gastado, invertido en formación, ¿cuánto ascendería? O 24 o el año que más has invertido. Hombre, mira, yo te diría, no voy a decir aquí para no hacer promo de nada, pero sí que te puedo decir que en enero del año pasado, ya o sea, el 2024, la primera formación que yo me cogí fueron 5.000 euros. Y hay formaciones de 10, 15.000 euros. Este año pasado yo no me he metido en esos jaleos porque yo necesitaba el año que fuese más operativo, CEO, pero sumando esa y otras tantas, no sé, me he hecho formación por mes seguro. Formación por mes seguro. O sea, te diría que igual sí que he metido, no sé, 10.000 euros en formación. Te podría decir que por ahí. Qué importante es para atajar ese camino, ¿no? Y, Formación diaria, ¿eh? claro, formación diaria. Mm, O sea, sobre todo porque es obligatorio que una persona adquiera esos hábitos y te lo dice alguien que, yo siempre digo lo mismo para conectar con la gente, te lo dice alguien que suspendía todo y que odiaba estudiar. Pero bueno, es que es obligatorio formarse, tío. ujú. Ujú, ¿Cuáles son las claves que debería de cumplir todo negocio fitness o entrenador online que tenga éxito? ujú. Cualquier tipo de negocio fitness. Sí, las Hombre, bases, los valores, la estructura, el propósito. ujú. am, Yo creo que uno de los propósitos claros, siempre lo digo, es entender que cuando se habla de fitness, se habla de ayudar a las personas
a través del entrenamiento o de la salud, depende de la rama. Y cualquier negocio tiene que estar rodeado por lo que es el cliente e intentar ayudarle lo máximo posible. Entonces, yo te diría que una de las claves es ayudar a una persona con el entrenamiento y que el proyecto esté organizado para ellos. Así es de asesorías online, que te preocupes de que, verdad, lo estás encarando a que una persona aprenda y pueda entrenar cada vez mejor y consiga sus resultados. Y luego, y todo eso conlleva atención al cliente, que es algo que yo también he aprendido mucho, la atención al cliente, el estar encima de los clientes, el escuchar al cliente, siempre que tienen la razón los clientes, entre comillas, pero sí. Em, y sobre todo yo te diría que un proceso bastante importante, que es de más o menos lo que estábamos hablando al principio, que un proyecto fitness tiene que tener también, como cualquier negocio, una red social que lo venda bien. Y vender, hay que saber vender. Pero yo trabajaría todo como proyectos, tío. No trabajaría las cosas como, guau, yo tengo unas asesorías y ya está, y soy un entrenador que tiene sus clientes, que bueno, se empieza por ahí, pero aunque estés tú solo, es un proyecto, y un proyecto tiene muchos flancos que atacar, ¿eh? Los Totalmente. procesos, los sistemas, qué pasa desde que el cliente te roza y te huele por las redes sociales hasta que decide comprarte y dentro de 6 meses decide ya no seguir contigo entrenando. ¿Qué pasa? Todo lo que pasa lo puedes traquear realmente si te pones a pensarlo. Y los cuestionarios que hay, las El preguntas que les onboarding interno, haces, el externo. onboarding, la experiencia. Yo siempre digo una cosa, tío, que me encanta, que es que todos los proyectos se tienen que convertir en experiencias para los clientes y siempre hago el mismo símil, tío. Me lo voy a compartir aquí y me lo vas a quitar, que esto se lo digo yo a mis alumnos. Pero siempre les digo, tú fíjate, ¿cuál es la mayor representación de una experiencia que podamos conocer en España, por ejemplo? Pues una muy buena representación de experiencia es un parque temático, por ejemplo, la Warner. La puta Warner, tío, podrían ser 7 atracciones mal tiradas en medio del campo y no deja de ser un parque de atracciones. Pero tú entras y tienes a tu Mickey Mouse, a tus restaurantes, la música, la atracción es de Batman. Eso es una experiencia y desde el momento en el que entras te están haciendo fotos. Entonces, esa es realmente la definición de experiencia y es lo que uno tiene que intentar crear con su producto, que una persona esté a gusto, ¿sabes? Totalmente. Algo que me ha gustado mucho que has dicho al principio de la respuesta, que se centre en ayudar. Algo que a mí me ha cambiado muchísimo el constructo mental este año y es, si tú quieres realmente tener un negocio sólido, que se sustente, que tenga cimientos y que crezca a lo largo del tiempo, es que tengas un carácter altruista. eh, Lógicamente tiene que haber una retribución económica, pero que consigas incluso olvidarte del dinero, incluso imaginarte que no lo vas a tocar hasta dentro de un año para realmente desvivirte por el resultado del cliente. ¿Sabes lo que te quiero Ujú. decir? Que realmente impactes, cambies la vida de la persona y que tu motor sea ese, porque al final quien capta a un cliente, le da el servicio y le da el primer mes bien la atención y luego se olvida realmente, la reputación es uno de los factores que más van a poder perjudicar tu negocio y cuando no tienes esa cercanía, esa no fallar a tu palabra cuando vas a realizar todos los ajustes, los plannings en general, un buen servicio no se va a sustentar, Ujú. ¿sabes? Que eso al final no deja de ser los valores de la empresa, el que realmente tengas un fin genuino real de ayudar. Pero ¿Me sí es explico? que, y sobre todo porque, tío, el enfoque de la gente es que es súper erróneo y súper ilógico cuando tú, y en esto hemos pecado todos, yo el primero, ¿eh? Cuando tú vas a hacer un tipo de trabajo cualquiera, donde tienes clientes cualquiera, un servicio, un producto, el KPI que mejor tienes que medir, la métrica que mejor tienes que medir y con la que tienes que ser quisquilloso, es con la recurrencia del cliente, ya sea un restaurante o ya sea una asesoría online. Es Una decir, renovación. ¿cuánto te renueva un cliente? Esa es la métrica. Porque esto, o sea, uno cambia su concepto de trabajo y su concepto de proyecto cuando entiende que un cliente es parte de un trabajador, por así decirlo. Tú imagínate que te pones a buscar, que pones ofertas de empleo para que buscas filmmaker o que buscas un editor y que a los 3 meses el editor se te va. ¿Qué haces? Se te ha reventado el proyecto. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes estar constantemente, solo se venden vídeos de cómo conseguir clientes, no de cómo mantenerlos, que esa es la idea. Tú no tienes que estar buscando clientes constantemente, lo que tienes que hacer es que te renueven, es lo que tú dices. Encima, que si no te renuevan porque la has liado,
el gestionar como marca una crítica o ¿cómo se dice? Una métrica negativa, Una reseña. una reseña negativa, hostias, borrar una reseña negativa según cuál cuesta mucho levantarla, ¿sabes? Tú te metes en las reseñas de un restaurante y ves una mala, ¿y qué pasa? Que aunque haya 100 buenas, te quedas con la mala. Ah, había cucarachas ese día. Hostias, ya no voy, Ya no voy. ¿sabes? Entonces, bueno, pues los clientes, tío, son parte del proyecto. Esa es la clave, Ujú. tío. Totalmente, Mm. totalmente.